¿Tiene problemas con el suministro de energía? ¿Necesita una planta de luz para la celebración de su evento? Deco Globo, renta de plantas de luz y generadores eléctricos. Teléfono 777-162-2323. Impresos Génesis. Le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. Expendio de pollo fresquísimo Cuauhnahua. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnahua, junto al Rastro Municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo número 8. Damos gloria a Dios, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: las obras de Dios y la ingratitud del hombre. Amén. Las obras de Dios y la ingratitud del hombre. Leemos el Salmo 8 unidos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Ya hemos orado al Señor pidiendo la guianza en la dirección suya. Decíamos que el tema que vamos a meditar en esta hora es las obras de Dios y la ingratitud del hombre. Amén. Procuraré en los próximos minutos atender, cuando me refiero a las obras de Dios, específicamente a dos obras grandes de Dios, hermosas, gloriosas, y cuyos propósitos y objetivos, cuando Dios realizó estas dos grandes obras, tenía en su mente al hombre, tenía en su mente al ser humano. Amén, hermanos. ¿Me entendió? Le voy a hablar de dos obras grandes que Dios ha hecho a favor del hombre. Dos obras maravillosas, preciosas, gloriosas, que cuando Dios las realizó, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en la raza humana cuando Dios hizo esto. ¿Cuál es la primera de esas obras? La obra de la creación. Amén, hermanos.
la obra de la creación. La palabra del Señor nos enseña que el Dios a quien nosotros servimos, a quien nos reunimos para alabarle, al Dios que nos ha salvado, es el creador de todas las cosas. La Escritura nos habla de un Dios creador, amén, hermanos, de alguien que es el origen de todas las cosas. La Biblia no habla del origen de Dios. Si uno va a las primeras páginas de la Biblia, si uno va a los primeros versos de la Biblia, no va a encontrar que la Biblia hable del origen de Dios. Pero sí la Biblia empieza hablando de Dios como el origen de todas las cosas. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Y ya allí de entrada, la Sagrada Escritura nos está presentando a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Amén, hermanos. Y en ese mismo capítulo 1 de Génesis, como el creador de todas las cosas que llenan los cielos, que llenan la tierra y que llenan los mares. Nehemías en un solo versículo es más específico. En el capítulo 9, el versículo 6 del libro de Nehemías, este varón le dice al Señor: tú solo eres Jehová, y tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Vea la amplitud de la creación de Dios. Nosotros vemos unos cielos, ¿verdad? Pero la Biblia habla de los cielos de los cielos. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, y tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. No solamente hizo la expansión, sino que la llenó. Aleluya. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En innumerables pasajes la Biblia nos muestra pues a Dios como el creador. Y el creador no solo del mundo en el que vivimos, sino que nos presenta a Dios como el creador del hombre, ¿verdad? Que dice en el Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La Escritura dice que Dios nos hizo. La Escritura dice que Él nos formó del polvo de la tierra. Por eso cuando nuestra vida aquí en la tierra termina, ¿a dónde regresamos? Allí hay una comprobación, Allí hay una comprobación. El cuerpo del hombre vuelve al polvo. ¿Por qué? De ahí fue tomado. Ahí ese fue su origen. De ahí lo tomó. El Señor nos hizo del polvo de la tierra. Por eso no es nada extraño que si el cuerpo de un hombre se sometiera a un análisis químico de cómo está formado, encontráramos muchos elementos que hay en la tierra en nuestro cuerpo. El calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, todos los elementos que están en la tierra, ¿dónde están? En nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos creados. ¿Quién nos hizo? El Dios Todopoderoso. En este Salmo 8 que hemos leído, encontramos un propósito en la creación. La creación tiene un propósito. La creación tiene como propósito ser un testigo de la existencia de Dios. Amén, hermano. La creación tiene el propósito de dar testimonio de la existencia de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gloria de Dios. Por eso el salmista, cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí en el Salmo 8: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque la tierra está dando testimonio del Dios que la formó. ¿Y qué dice de Él? Que Él es un Dios glorioso. Él es un Dios maravilloso. Algunos de nosotros pues hemos tenido la oportunidad de viajar, unos más que otros, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que la mayoría ha visto paisajes hermosos.
La mayoría en algún momento hemos quedado absortos ante algún paisaje que hemos visto. Nos habla la naturaleza de la gloria de Dios, los grandes valles, las montañas. Me acuerdo en cierta ocasión que íbamos a un congreso en Chiapas. Por tomar, según nosotros, un camino más corto, nos perdimos, pero después le dábamos gracias a Dios de que nos habíamos perdido, porque si no nos hubiéramos perdido, no hubiéramos transitado una ruta tan hermosa de la biosfera de los Montes Azules, allí en la sierra chiapaneca. Nos perdimos en territorio zapatista, pero ni siquiera teníamos temor de ellos, porque íbamos absortos contemplando saltos de agua, lagunas, ríos, unos paisajes verdaderamente hermosos. La tierra está llena de la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Ahí hay un testimonio. Dice: cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. Quizá otros hemos visto paisajes, quizá a través de fotografías, a través de libros o de documentales, pero hemos visto las montañas nevadas. Hemos visto los que llaman los hielos eternos, ¿sí? Los polos, la selva, los desiertos. Aún los desiertos tienen mucha belleza. Las auroras boreales. Cuántas cosas extraordinarias de gran belleza hay en la tierra. ¿De qué da testimonio todo eso? De la gloria de nuestro Dios, de un Dios creador. Ahora dice que no solamente es en la tierra, sino que dice en ese mismo verso 1: has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. No solamente lo que está en la tierra habla de la gloria de Dios, sino aún lo que está en los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Los cielos tienen un lenguaje, hermanos. ¿Sabía usted eso, que los cielos tienen un lenguaje? Si vemos en el Salmo 19, entenderemos un poquito más por qué les digo esto. Los cielos tienen un lenguaje. ¿Qué dice en el Salmo 19? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese en los verbos que aparecen aquí. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia. Ahí hay un lenguaje. En la naturaleza hay un lenguaje. No es un lenguaje como el nuestro. No podemos oír una voz, pero ese lenguaje cubre toda la tierra. Vea lo que dice el verso 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Por qué dice no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz? Porque el lenguaje de los cielos no es uno como el nuestro. Pero aunque no podemos oír esa voz, pero ha cubierto toda la tierra, declarando la gloria de aquel que lo formó, declarando la gloria de aquel que lo extendió como si fuese una cortina. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria del Señor está reflejada pues en la tierra y en los cielos. Y el hombre, de una manera muy natural, podría llegar al conocimiento de este Dios creador, bastándole simplemente contemplar la creación. La simple contemplación de las cosas creadas debería mover el corazón y el espíritu del hombre a una profunda reflexión de por qué están ahí, de cómo es que están ahí y por qué hay tanta belleza en el diseño de la creación, porque hay tanta sabiduría en la forma en que se comporta cada uno de los elementos que fueron creados por Dios. Dice en el Salmo número 8, el versículo 3 y el 4, ahí habla de esa contemplación y de esa reflexión que debe hacer el hombre. Mire la contemplación. Aquí está en el versículo 3: cuando veo tus cielos. Allí el salmista ya no está diciendo cuando veo los cielos. Dese cuenta cómo está hablando el salmista. Le está diciendo a Dios: cuando veo tus cielos. Cuando veo tus cielos.
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Usted las ha visto, hermanos? ¿Usted ha visto los cielos? ¿Ha visto la luna y las estrellas? ¿Ha tenido tiempo para contemplar las obras de Dios? ¿Y esa contemplación le ha movido a pensar en algo? ¿Ha usted reflexionado en algo? ¿Ha alabado al Señor por lo que han visto sus ojos? Porque esa contemplación nos debe de llevar a la reflexión. Y la reflexión aparece en el versículo 4. El salmista dice: primero veo cuando veo tus cielos. Y luego dice: entonces digo. Ya hay una reflexión ahí. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí ya hay una reflexión. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahí está la reflexión del salmista. Él está viendo la grandeza de los cielos, de sus cielos. Y parece decir: Señor, ¿por qué siendo tú tan grande te acuerdas de mí que soy tan pequeño? ¿Por qué siendo tú tan grande no te olvidas de mí? Me tienes en tu mente, me tienes en tu memoria. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Hay un hermoso himno evangélico que dice en su letra: un grano de arena, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Dice el himno: como un grano de arena. Y sin embargo, Dios tiene memoria de nosotros. Dios piensa en nosotros más de lo que nosotros pensamos en Él. Y luego dice: y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ciertamente Dios, al hacer la obra de la creación, ha mostrado una gran bondad para con nosotros, hermanos. Porque mire, todo lo que Él hizo, lo hizo hermoso. Todo lo que Él hizo fue bueno. Esa palabra aparece mucho en el primer capítulo de Génesis. Y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Y vio que era bueno en gran manera. Y luego en el libro de Eclesiastés dice el predicador que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo bueno, todo lo hizo hermoso. Dice en el Génesis que el Señor plantó un huerto precioso y luego en ese huerto puso al hombre. Es lo que dice aquí el versículo 5 del Salmo 8 que estamos meditando. Le has hecho poco menor que los ángeles. Aquí está hablando ya del hombre. Nos hizo solamente un poco menor que los ángeles, dice la Escritura Sagrada. Pero aún siendo menores que los ángeles, dice aquí que el hombre fue coronado de gloria y de honra. ¿Se da cuenta, hermano? El hombre, como corona de la creación, al ser hecho, al ser formado, el Creador lo coronó de gloria y de honra. Oiga, qué mayor gloria que ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que esa absurda teoría de la evolución ofende no solamente nuestro entendimiento, sino que en primer lugar ofende al Dios verdadero? Al Dios que cuando creó al hombre lo coronó, ¿de qué dice aquí? De gloria y de honra. Si Dios hubiera creado un mono para que después de él evolucionara lo que ahora somos nosotros, esto no tendría razón de haberse escrito. Pero Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y al hacerlo así, lo coronó de honra y de gloria. Por eso el ser humano ha logrado lo que ha logrado. Por eso el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado en las ciencias, en el conocimiento. No es poco lo que el hombre ha logrado. Si nosotros vemos lo que hasta el día de hoy, y a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo en el que la ciencia y la tecnología y los avances de la medicina, por ejemplo, han sido muchos. ¿Cómo es que el hombre puede llegar a conocimientos tan profundos, tan elevados? ¿Cómo es que el hombre ha podido diseñar esas máquinas que le han permitido salir al espacio?
Y no solamente ir a darse una vuelta, sino permanecer meses allá. Porque cuando Dios lo formó, lo coronó de honra y de gloria. Como dice la letra también de otro himno, esa chispa de inteligencia que Él nos dio. Amén. Nos dio entendimiento, nos dio inteligencia. Eso nos diferencia de cualquier otra cosa que Él haya creado. Por eso nosotros no podemos provenir de un animal. No, venimos de las manos de Dios, directamente de las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y luego que fuimos creados, dice el versículo 6, que el hombre fue colocado por encima de toda la creación. Amén, hermanos. Nos puso por encima de todo, porque dice el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Él hizo todo y luego nos puso a nosotros sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso miren, por eso el tema es las obras de Dios y la ingratitud del hombre. Porque Dios creó todas las cosas y nos puso a nosotros por encima de todas las cosas para que señoreásemos, para que tuviésemos dominio. Aquí dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios le ha concedido al hombre que señoree aún sobre los cielos, y el hombre no vuela. Bueno, Él no nos dio alas para volar, pero aún sobre los cielos señorea el género humano. En el campo, en la tierra, ¿quién señorea? El género humano. Aún en el mar, ¿quién señorea en el mar? El hombre. Aprovecha sus recursos, los explota racional o irracionalmente, pero se apropia de los recursos del mar, lo explora, lo conoce, lo investiga, lo transita. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitió. Vemos a un Dios bueno, poderoso, glorioso, que pone su gloria en la tierra, que pone su gloria en los cielos, que crea cosas magníficas y que luego hace al hombre y lo pone en medio y le dice, esto es tuyo, lo hice para ti, para que tú lo disfrutes, para que tú comas de lo que yo planté en mi huerto, para que tú tengas dominio de todo lo que yo he creado. Y el hombre ha resultado con la ingratitud de que ahora pues no sabe quién creó todas las cosas. Y más aún se ha atrevido a negar a su creador. ¿Qué dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo respecto a esto? Porque sí, tenemos que mencionar la ingratitud del género humano. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce. ¿Se puede conocer a Dios? Claro que se puede conocer a Dios. Pero si la Biblia dice que Dios es espíritu, ciertamente. Y que habita en luz inaccesible, ciertamente. Y que al Padre nadie le ha visto jamás, todo eso es cierto. Pero se puede conocer a Dios. ¿Por qué? Dice aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo manifestó su existencia al hombre? Cuando creó todas las cosas. Cuando puso su gloria sobre la tierra y cuando puso su gloria sobre los cielos. Está manifestando a los hombres lo que Él es. El versículo 20 añade: porque las cosas invisibles de Él, ciertamente es un Dios invisible. Pero dice aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué dice este texto? Dice que el Dios invisible se ha vuelto claramente visible. Amén, hermanos. Por eso el salmista decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, no está mirando a Dios, pero está mirando su creación y está reconociendo a Dios. Aleluya. Es lo que dice aquí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Dios puede ser no solamente conocido, sino entendido. Aquí dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, y menos con el intelecto del que ha sido dotado, y menos con las capacidades racionales que tiene. El hombre no tiene excusa, porque ha sido provisto de un excelente razonamiento y tiene a la vista pruebas tan contundentes como la creación. El hombre no tiene excusa, pero ha sido ingrato. ¿Ha sido qué? Ingrato. Dice el versículo 21, vea usted la ingratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre se envaneció en sus razonamientos. Empezó a elucubrar en su mente teorías como la de la generación espontánea. ¿De dónde surgen las cosas? Pues así nada más. Surgen. La generación espontánea. O una mezcla de aminoácidos, una mezcla de proteínas. Otros, con su entendimiento más entenebrecido, dicen: pues vino del espacio, la vida vino del espacio, unos extraterrestres vinieron y plantaron la semilla de la vida en nuestro planeta. Vean la ingratitud del hombre. Buscan las respuestas más ilógicas, más incongruentes y más absurdas para lo que es más cristalino que el agua. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, profesando ser sabios, se hicieron. ¿Y sabe qué dice el necio? No hay Dios. Está viendo las obras de Dios, pero dice: pues no hay Dios. Veía el otro día un reportaje en televisión de una astrónoma que decía: si la Tierra estuviera más cerca del Sol, la vida no sería posible por el calor. Pero si estuviera también un poquito más retirada, tampoco la vida sería posible por el frío. La Tierra resulta que está en el punto exacto y a la distancia exacta y necesaria del Sol para que en él pueda haber vida. Y eso es una casualidad para ellos. Es una casualidad. Y para toda forma de vida sobre el planeta tuvo que haber una casualidad. Tuvieron que coincidir ciertas circunstancias para que floreciera cualquier tipo de vida, Así que es más fácil creer para ellos que hubo millones de casualidades y millones de coincidencias, a aceptar que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y entonces dice aquí que profesando ser sabios se hicieron necios. Ahí está la ingratitud del hombre. Pero gracias a Dios que ya no en todos, ¿verdad? Algunos que también teníamos nuestro entendimiento entenebrecido hemos sido alumbrados por la luz de la palabra. Y hemos entendido y conocido que pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
aleluya, que Él nos formó, que el soplo del Omnipotente nos dio vida, aleluya, que Él formó nuestros huesos en lo secreto, aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuántos reconocen a Dios como su creador? Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, aleluya. Me gozo mucho cuando oigo a algunos hermanos orando de esta manera. A veces cuando uno está enfermo, yo he oído a varios orar así, que dicen: Señor, pero si tú me formaste, tú sabes qué tiene mi cuerpo, tú sabes qué es lo que tengo. ¿Quién mejor que tú va a saber lo que tiene mi cuerpo si tú lo formaste? Aleluya, bendito sea el Señor. Pero mire, decía que íbamos a hablar de dos obras. La obra de la creación ciertamente es una obra muy grande, una obra que ha llenado de gloria los cielos y la tierra para dar testimonio de Dios. Pero hay una obra todavía más grande que Dios ha hecho. Hay una obra más gloriosa que la de la creación, más inmensa que el universo, más bella que cualquier amanecer o atardecer, más necesaria aún que el aire que nos da vida. ¿A qué obra me refiero? A la obra de la salvación, a la obra de la salvación. Y cuando el escritor sagrado habla de nuestro Redentor, dice que Él es más sublime que los cielos, aleluya, que Él es más sublime que los cielos. Y fíjese, así como el hombre impío, el hombre pecador, el hombre ingrato no reconoce que Dios es el creador de todas las cosas, también cuando uno se acerca para hablarles de la salvación, inmediatamente exhiben pues la ignorancia o la ingratitud de su corazón. Cuando uno les dice: oiga, ¿y usted ya es salvo? ¿Salvo? ¿Y salvo de qué? Ni siquiera sabían que necesitaban ser salvos. ¿Salvo de qué? ¿No le ha pasado que usted se acerca a hablarle de la salvación a alguien y parece que les está hablando en otro idioma? ¿Salvo? ¿Pero salvo de qué? Y otros dicen: ¿y quién puede decir que es salvo? Como que tienen idea de la salvación, pero dicen: bueno, pues ¿quién puede asegurar que es salvo? Entonces, de la misma manera como se desdeña, como no se estima en su justa dimensión la creación, también la obra de la salvación es desdeñada por muchos hombres. Y sin embargo, así como la Biblia nos presenta a un Dios creador, la Biblia nos presenta a Dios como el Salvador de los hombres. La Biblia está llena de ese mensaje. En todas sus páginas aparece el mensaje de Dios, no solo como creador, sino como un Salvador necesario. Leamos algunas partes. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45:15. ¿Qué dice Isaías 45:15? Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios de Israel que ¿qué? Que salvas. ¿Qué dice el versículo 17? Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Aleluya. Y el versículo 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Simplemente 3 versículos para mostrar que la Biblia nos habla de Dios como un Dios que salva. De un Dios que salva con salvación eterna. De un Dios que se presenta como el único que puede salvar cuando dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que acerca de la obra de la salvación, la Biblia también presenta un panorama bastante amplio para que el hombre conozca acerca de esto. Y cuando alguien pregunta: ¿y salvo de qué? La Escritura nos dice de qué nos salva Dios. La Escritura nos dice, nos enseña de qué nos salva Dios. Mire, hay hombres, hay mujeres que viven esclavos del pecado.
hay hombres y mujeres que hacen cosas terribles y que quizá en un momento dado, quizá en un momento de lucidez, comprenden que están haciendo mal y quisieran dejar de hacer lo malo y quisieran cambiar de vida y quisieran empezar a hacer cosas diferentes, pero sabe que no pueden. Porque el hombre que practica el pecado, esclavo es del pecado. Porque aquel que vive en las tinieblas no puede salir de las tinieblas él solito. No puede decir un buen día, hoy me decido a salir de las tinieblas y empezar a caminar en otra dirección. No puede. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas y el pecado tienen poder. Por eso hay muchos hombres y mujeres que quisieran cambiar y no pueden. ¿Por qué? Porque las tinieblas tienen poder. Entonces el hombre y la mujer necesitan ser salvo de esa condición. Alguien que lo salve, alguien que lo rescate, alguien que lo libre. Veamos qué dice en Colosenses 1. Gloria al Señor. Si usted quiere tomar nota de estos textos, porque si alguna vez alguien le pregunta, ¿y salvo de qué? Pues usted le puede decir, mira lo que dice la Escritura. En Colosenses 1, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí hay salvación. Esa es salvación. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo puede el hombre ser libre del pecado? Digo, existen hombres y mujeres que hasta han hecho pacto con el diablo. Y en un momento dado de su vida quieren romperlo. Pero ellos no pueden. Ellos no pueden. Tiene que haber alguien que los salve. Y hay alguien que salva. Hay alguien que tiene un poder más grande que el de las tinieblas para librar al hombre. Y dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo Dios puede salvar. Vean lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese qué descripción hace aquí la Escritura. Resulta que el pecador no hace lo que él quiere. ¿Qué dice el borracho? Es mi vida, no se meta, no hago lo que quiero con mi vida. Ni siquiera está haciendo su voluntad. ¿Está haciendo la voluntad de quién? Del diablo. ¿Qué dice el joven que quiere vivir en el pecado y la disolución? Muchos jóvenes reclaman libertad cuando lo que en realidad quieren es libertinaje. ¿Y qué dicen? No se metan con mi vida, déjenme a mí que yo haga lo que yo quiera. Ni siquiera es lo que tú quieres, es lo que el diablo quiere. Y así el hombre que vive en el pecado no está haciendo su voluntad, sino está haciendo la voluntad del diablo. Porque dice claramente aquí la Escritura, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa gente que fuma tanto, dicen que fuma como chacuaco. Yo no sé qué es un chacuaco, pero dicen que fuma como chacuaco. ¿Qué es? ¿Una chimenea? Pues miren, ya aprendí algo hoy. Yo oía ese refrán que decían, fuma como chacuaco. Es una chimenea. Bueno, ¿y qué dice el que fuma como chacuaco? En cualquier momento lo dejo, yo nada más que me decida y lo dejo. Y usted va a entrar a ese hombre de carácter firme, de voluntad férrea, que nadie le puede alzar la voz, temblando a la tienda de la esquina, pidiéndole al de los abarrotes, ¿tendrás un cigarrito que me vendas? Porque como ya no le alcanza para la cajetilla, pues aunque sea un cigarrito, uno solo, y si no, alguna colilla que alguien haya tirado en la banqueta. Qué triste condición. Pero no se puede librar. Pero hay un Dios que salva. Hay un Dios que salva. Por eso cuando la gente dice, ¿salvo de qué? Pues salvo, por ejemplo, de eso. Salvo de los vicios, salvo del alcohol, salvo de las drogas.
salvo de una vida depravada, salvo de pactos satánicos, salvo de la potestad de las tinieblas. Hay un Dios que salva, aleluya. De eso habla la Escritura. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿El pecador está condenado a qué? El pecador está condenado a muerte. Es más, el pecador está muerto, porque la sentencia ya está dada, solo es cuestión de tiempo. Por eso dice la Escritura que el que está en sus delitos y pecados está ¿cómo? Está muerto, porque la paga del pecado es muerte. Como se dice de aquellos reos en Estados Unidos que están condenados a la pena de muerte, ellos, aunque todavía falten meses para su ejecución, o quizá años para el día de su ejecución, ellos ya están muertos. ¿Por qué? Porque ya tienen una sentencia y ya solo es cuestión de tiempo para que se cumpla. Así el pecador está muerto, porque ya solo es cuestión de tiempo. Está condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios. Fíjese qué hermoso versículo, Romanos 6:23. Cómo nos presenta las dos caras de la moneda. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo te va a pagar el pecado? Con muerte. ¿Cómo te van a pagar los vicios? Con muerte. ¿Cómo te va a pagar la fornicación? ¿Cómo te va a pagar el adulterio? ¿Cómo te va a pagar la mentira? Con muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, amén, hermanos. Leamos también qué nos dice en Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Ahí hay una descripción del hombre que está en el pecado. En Romanos capítulo 1, los versículos 29 al 31. ¿De qué te quiere salvar Dios? ¿De qué se trata la salvación? ¿Qué dice en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31? Dice: estando atestados. ¿Sí entiende qué es atestado? Algo que está lleno, pero súper lleno, ¿verdad? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué es eso que acabamos de leer? ¿Sabe qué es eso? Esa es la vileza del pecado. Ese es el fango del pecado. Y de esa vida miserable, porque esto es un retrato de una vida miserable, atestados de toda inmundicia, de puras cosas malas. Esa es una vida miserable. Y mucha gente está viviendo una vida miserable porque está cosechando la vileza del pecado. ¿Quién le va a salvar de una vida miserable? ¿Quién le va a salvar de la vileza, de la pobredumbre, del fango del pecado? ¿Quién le va a salvar? Hay un Dios que salva. Hay un Dios que salva. De la condenación. El hombre no sabe que está condenado. Hay muchas cosas que tienen que ver con la eternidad que el hombre natural no las conoce. Al hombre natural no le preocupa su alma. Al hombre natural no le preocupa pensar en la eternidad. Él vive el presente, el ahora. No sabe que la Biblia habla de la eternidad. No sabe que la Biblia habla del alma inmortal. ¿Sí? Pero ¿quién le va a librar de la condenación? Pues solamente Dios. ¿Qué dice San Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y qué dice unos versículos más adelante? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Veamos una cita más en Romanos.
capítulo 5, versículo 9. Cuando alguien pregunta, ¿y salvo de qué? Dice en Romanos 5, 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene un día sobre la tierra de ira. Hoy la ira de Dios está contenida. La ira de Dios está contenida. Las copas de la ira se están llenando. Y al final van a rebosar. Y cuando llegue el día, Dios va a derramar las copas de su ira sobre la tierra, sobre sus moradores. ¿Salvo de qué? Pues salvo de la ira de Dios. Salvo de la ira de Dios. Todo aquel que vive sin Jesucristo en su corazón vive bajo la ira de Dios. Dice la Escritura, y la ira de Dios está sobre él. ¿Quién podrá salvar al hombre de la potestad de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de la miseria que deja el pecado, de la condenación, de la ira que viene? ¿Quién podrá salvarle? Solamente Dios. ¿Y cómo es que Dios nos ha salvado? Porque Dios ha hecho algo, ¿verdad? Respecto a este asunto, Dios ha hecho algo. El que está pensándolo eres tú. El que está pensándolo eres tú. Pero Dios no se quedó pensando cómo te iba a salvar. Dios hizo algo para salvarte. Y tú todavía estás pensando si te vas a salvar o no. Por eso dice el salmista, ¿qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Dios no se quedó pensando cómo nos iba a salvar, sino que Él hizo algo. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios proveyó en la dulce persona de su Hijo un Salvador suficiente, un Salvador poderoso. Aleluya. Leamos qué nos dice también el apóstol Pablo en su carta a Tito. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Tito 3 al 7. Allí dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire, fíjese, hace un momento leíamos una lista de lo que es la vileza del pecado en Romanos. Y ahora podremos decir que hace un momento le echamos un vistazo al fango de donde nos sacó el Señor, ¿verdad? En ese lodo estábamos. Pero vea cómo cuando uno sale del fango lo puede ver de otra perspectiva. Ya no estás adentro, ahora lo ves de fuera. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo dice Pablo? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Bendito sea su nombre. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya, aleluya. Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia. Así que
la obra de la creación ciertamente es una obra grande que el hombre debe estimar y reconocer, pero la obra de la salvación es una obra todavía más grande. Es una obra todavía más grande, porque mira, los cielos y la tierra que tú ves un día dejarán de ser, serán deshechos, pero tu alma existirá por siempre. Pero ¿estará en la eternidad con Dios o estará en la eternidad sin Dios? Entonces es más importante que el hombre considere la obra de la salvación. Dice el escritor sagrado en su carta a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si rechazas a Dios, no solamente estás rechazando a tu Creador, estás rechazando al único que te puede salvar. Al único que te puede salvar. Y mira, si decides aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tú pasas a ser en ese momento doblemente suyo. ¿Me escuchas? Doblemente suyo. Mira, porque en primera instancia tú eres de Él porque Él te hizo. No es que tú seas un hijo de Dios. Si Cristo no está en tu corazón, tú no eres hijo de Dios. No le creas a esos que dicen que todos somos hijos de Dios. Imagínate que el borracho diga: todos somos hijos de Dios. Pues no, ¿verdad? El mentiroso, el adúltero, el hechicero, ¿a poco ellos pueden decir que son hijos de Dios? No son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo. Así dice la Escritura. Pero son creación de Dios. Todo hombre es creación de Dios. Tú eres creación de Dios. Aun cuando Cristo no está en tu corazón, tú eres creación de Dios. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, Él viene a ser no solo tu creador, sino que Él viene a ser tu salvador. Y entonces tú vienes a ser doblemente suyo, porque ya no solo eres su creación, sino que ahora sí eres su hijo, aleluya. Póngase de pie, hermanos, por favor. No seamos ingratos. Valoremos estas obras de Dios que Dios hace para el hombre, amén. La creación la hizo para nosotros y la salvación la llevó a cabo por nosotros y también para nosotros. Así que haya en nuestro corazón el reconocimiento para Dios. ¿Cuál es la mejor forma de apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, pidiéndole a Él que nos haga libre del pecado, que nos haga libre de la potestad de las tinieblas, pidiéndole a Él que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Y si en esta hora alguien quiere hacerlo, puede hacerlo, tiene la oportunidad de hacerlo. El que perdona los pecados está aquí, y no es un hombre, es el Señor. El que limpia el corazón de toda maldad está aquí, y es el Hijo de Dios que derramó su sangre. Así que si en esta hora alguien quiere estar a cuentas con su Creador, puede doblar sus rodillas y decirle: Señor, perdóname, sálvame, cambia mi vida, hazme libre, quiero ser doblemente tuyo. Puede decírselo al Señor. Vamos a orar, hermanos, y demos gracias por su palabra. Y los que ya son salvos, alabemos a nuestro Creador y a nuestro Salvador, hermanos. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque por medio de tu palabra nuestro entendimiento es alumbrado. Las cosas eternas que de otra manera permanecerían ocultas para nosotros, las cosas eternas nos son reveladas por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque también por la intervención maravillosa de tu Espíritu Santo es que podemos entender, pues tu Espíritu Santo es el que obra en los corazones de los hombres. Tu Espíritu Santo es el que convence. Tu Espíritu Santo es el que derriba todo argumento contrario, somete toda altivez, toda arrogancia y toda soberbia.
Tu Espíritu Santo es el que contrista para salvación. Señor, la obra de la salvación es tuya. Solo tú eres el que salvas. Solo tú eres el que perdona los pecados. Solo tú eres el que rompe las cadenas de los vicios. Tú eres el que libra de la potestad de las tinieblas. Oh, que los hombres pudieran correr a ti para que tú les des esa libertad gloriosa. Oh Señor, que tu palabra lleve fruto. Que tu palabra sea prosperada en aquellos que la escuchan. Como está escrito, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que así sea, Señor. Salva las almas, edifica a tu iglesia, añadiendo cada día los que han de ser salvos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Y te damos gracias por ser nuestro Hacedor. Y te damos gracias por ser nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Si usted desea contribuir con el sostenimiento de este programa y ayudarnos para continuar predicando la palabra de Dios, comuníquese con nosotros y le haremos saber las formas en que puede hacerlo. A los teléfonos 044 777 513 8624 y 044 777 162 2323. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Expendio de pollo fresquísimo Cuauhnáhuac. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnáhuac, junto al rastro municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Impresos Génesis le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. ¿Tiene problemas con el suministro de energía? ¿Necesita una planta de luz para la celebración de su evento? Deco Globo. Renta de plantas de luz y generadores eléctricos. Teléfono 777-162-2323.